El bienestar favorece la atracción social, la simpatía, la curiosidad y las relaciones sociales, genera un pensamiento positivo y mejora la valoración de los otros y de uno mismo, además de aumentar la salud cardiovascular. Estas son algunas de las ventajas que la catedrática de Psicología Social de la UJI, Marisa Sadanova, enumeró durante el taller de la felicidad con el que se inició el curso de verano Positivízate, desarrolla tu felicidad y fortalezas. Pero para conseguirlas hay que mantener una actitud proactiva. Requiere un esfuerzo, no hay ninguna plaza, ningún pueblo que se llame Plaza de la Felicidad en que tú puedas encontrar el camino con GPS o sin GPS y entrar a esa plaza, sino que te va a costar un esfuerzo, vas a tener que descubrir cuáles son tus fortalezas, porque eso van a ser vías o caminos que van a acortar ese viaje, pero que es un proceso, no es un fin, no es un lugar, es una actitud. El bienestar depende en buena parte de uno mismo y aunque la mitad depende de la genética, las circunstancias que lo rodean solo influyen en un 10%. Mientras que a lo mejor podemos pensar de manera intuitiva que nacemos con unos niveles de felicidad u otros y no es posible cambiarlos o no está dentro de nuestro control, pues la investigación científica sobre este tema viene a señalar que hay un porcentaje de esa felicidad que sí que es verdad que viene determinada de manera que no podemos controlarla. Por ejemplo, a nivel genético, pues se ha encontrado que alrededor de un 50% de la felicidad, de nuestros niveles de felicidad actuales, vienen determinados por nuestra genética. Es decir, bueno, pues ahí tenemos poco que hacer hasta el momento, ¿no?, que sepamos. No podemos hacer ningún cambio genético controlable. Hay otro porcentaje que es alrededor de un 10%, que también viene determinado por circunstancias que nos pasan en la vida. Pues, por ejemplo, nacemos en una familia o en otra, con unos niveles económicos u otros, en un país u otro, en una época histórica u otra. Nos ocurren cosas en la vida, hay gente que tiene accidentes y queda pues limitada a lo largo de su vida, hay otros que no, en fin, las cosas que nos pasan que están fuera de nuestro control. Y esto viene a determinar un 10% de nuestra felicidad. Pero afortunadamente tenemos alrededor de un 40% que viene determinado por las acciones que emprendemos en la vida. ¿Por qué decidimos estudiar o qué no? Si decidimos ir a otro país o no ir a otro país. ¿Con quién decidimos vivir y estar? ¿Qué actividades de tiempo libre ponemos en marcha? ¿Qué trabajos tenemos o cuáles no? Entonces son decisiones que uno va tomando a lo largo de su vida y que tienen que ver e influyen en ese 40% que está dentro de nuestro control, y afortunadamente con ese 40% podemos establecer cambios y mejorar nuestro nivel de felicidad, sabiendo qué actividades nos gustan hacer, por qué nos gusta hacerlas y manteniendo ese esfuerzo constante en realizarlas. La práctica de ejercicio, una alimentación equilibrada, establecer metas vitales o ejercitar las fortalezas son algunas de las estrategias que la presidenta electa de la Sociedad Española de Psicología Positiva ha recomendado para mantenerse feliz. Y desde hace ya unos años se viene estudiando cuáles son las principales fortalezas o competencias que tenemos las personas. Entonces, más o menos se ha llegado a construir un listado de hasta 24 fortalezas o competencias que tenemos en mayor o menor medida las personas y que, bueno, pues de esas fortalezas, que todas son positivas, podemos destacar más o menos en alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, bueno, pues aconsejo siempre entrar en una página web de la Universidad de Pensilvania que se llama Authentic Happiness. Hay una versión en español. Uno entra en ese cuestionario, se autoevalúa cuáles son sus principales fortalezas. Está muy bien porque siempre es positivo, tener una u otra siempre es agradable. Y lo que viene a decir la investigación es que descubriendo cuáles son tus principales fortalezas y poniéndolas en práctica día a día en contextos variados, no siempre en lo mismo, pero sí cambiar el contexto, pues esto hace que a la larga puedas llegar a alcanzar ese estado de felicidad que podríamos llamar auténtica felicidad o felicidad sostenible en el tiempo. Y no esa felicidad que también está muy bien, que es más hedónica, búsqueda de placeres y evitación del dolor, y que tiene que ver con la satisfacción de necesidades
pues inmediatas, ¿no? Que está muy bien. Yo siempre pongo la frase de encontrar el sexo, drogas y rock and roll, que sería pues la búsqueda de emociones o de situaciones que pueden tener placer a corto plazo, pero que a largo plazo no son sostenibles. En opinión de la profesora, hay que obligarse a ser feliz, realizando frecuentemente acciones que lo favorezcan, ya que para compensar una experiencia negativa se necesitan 3 positivas. Es un consejo que siempre doy porque yo lo he experimentado y funciona, y la investigación viene a decir que funciona muy bien, y que se llama en inglés de three good things, las 3 cosas buenas. Entonces eso es un ejercicio que es fácil de hacer, no tiene ningún coste de ningún tipo, solo que es que al ir a dormir todos los días, pensar en aquellas 3 cosas buenas que te han pasado en el día. Recordarlas, saborearlas y luego, si es posible, agradecer a quien quieras, a Dios, a Buda, al universo, a tus padres, a ti mismo, el haber disfrutado de esas cosas. Esto te va a hacer que te focalices en lo positivo, porque tendemos por naturaleza y por una situación de supervivencia que hemos heredado de nuestros ancestros a focalizarnos en lo negativo, por situaciones de alarma, por supervivencia. Pero nos cuesta un esfuerzo centrarnos en lo positivo, pero luego tiene mejores recompensas.